Hola, mi nombre es Elizabeth de la Iglesia Alfa y Omega y el día de hoy vamos a ver una parábola de nuestro Señor que habla de las 10 vírgenes. Pero antes oremos. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos gracias por un día más que usted nos está permitiendo. Perdónenos, Señor, por todo lo que le hemos ofendido en nuestra vida. Lávenos, transfórmenos. Y que el propósito, mi Señor, del día de hoy que usted nos dio vida, sea ejercido para su gloria y para su honra. Le pedimos nos dé sabiduría del cielo, mi Señor, para entender la palabra que usted nos está diciendo, mi Señor, y ayúdenos a ejercitarla, a hacer la carne. Gracias, mi Señor, se lo pedimos en el hermoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Pues muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 25, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y la palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a ver qué quiere decir esto que salieron a recibir al esposo, quiénes, por qué. En Apocalipsis, permítame tantito, en Apocalipsis 19, del 7 al 9, la palabra de Dios dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Bueno, pues aquí Dios nos está hablando que las 10 vírgenes son invitadas a recibir al esposo. Al esposo, y las vírgenes tenemos que estar limpias, vestidos de lino, gozosas, alegres de que ya viene el esposo por su novia. Muy bien, veamos qué nos habla. Seguimos leyendo en el versículo, en Mateo 25, versículo 3 y 4, y la palabra de Dios dice: Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pues bien, aquí la palabra de Dios nos dice que eh, una lámpara, la lámpara es eh, la palabra de Dios. No es un libro de historia, no es un libro que habla de amor, de guerras, eh, nada de, si no pedimos la unción de nuestro Señor Jesucristo, la sería utilizada como muchos científicos o personas que ven la palabra de Dios, pero Dios no les da la unción, no tienen el entendimiento para poder discernir qué es lo que Dios nos está revelando a través de su palabra. Y entonces nosotros debemos de saber que una lámpara es, también puede ser nosotros mismos, que nosotros somos como esa lámpara. Y veamos que nos habla en el versículo de Salmos, Salmo 100, permítame tantito, Salmo 109, 105, y la palabra de Dios dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, quiere decir que Dios nos va guiando para que nosotros no caigamos en la mentira del enemigo. Nos va abriendo los ojos y el entendimiento para poder discernir el peligro y no seamos engañados. Muy bien, pues veamos que el aceite es la unción de Dios, que podamos entender, discernir, ejercitar la palabra de Dios, porque Él nos redarguye, nos instruye, nos ayuda. Pero también el aceite nos sirve para lavar, limpiar, sanar nuestro corazón. A veces las angustias del mundo, las enfermedades, nos llevan al miedo, a la incertidumbre.
Pero nosotros debemos estar bien revestidos con la vestidura de nuestro Señor que hizo para sus hijos, que se llama santidad. Y esa espada de fuego que es su palabra. Y ese escudo de la fe, tenemos que tener fe en que Dios siempre está con nosotros, librándonos de la maldad, dándonos entendimiento y sabiduría. Pero tú debes de dejarte llevar, debemos de dejarnos llevar por la enseñanza de nuestro Señor. Bien, pues ahora vamos al versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pues bien, vamos a ver que aquí dice que tardándose el esposo se refiere a nuestro Señor, a nuestro soberano Rey. Veamos por favor el versículo Salmo 103:8. Salmo 103:8. 103:8 que dice: Misericordioso y lento es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No es que él estaba tardándose porque se le hizo tarde, no, él era lento, sabe que tiene que venir a hacer justicia y sin embargo sigue esperándonos. Es tanta su misericordia de Dios que sigue esperándonos para que nos arrepintamos de todas las ofensas que le hemos hecho y lleguemos a sus pies y seamos esa novia, la novia del Cordero, para llegar a las bodas del Cordero. Bueno, dice y que todas se durmieron, cabecearon, todas en algún momento nos dormimos, cabeceamos, nos dormimos por el cansancio físico, nos dormimos por la enfermedad, porque de repente cuando perdemos esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo, como si fuera un hilito delgadito que con tantito que cabeceamos la unción, no la tenemos. Ya no tenemos esa comunión con Dios, estamos viendo mucha tele, mucho mundo y nos olvidamos de la principal, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor qué nos dice en Marcos 13, 35 y 36 la palabra de Dios. Marcos 35 y 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Dios nos está invitando a velar y a orar, que no nos dejemos dormir, que no nos dejemos atacar ni engañar, que el lazo del cazador no sea sobre nosotros, que sea el escudo de Dios cuidándonos, protegiéndonos, poniéndonos ese yelmo de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de Dios. Que todo lo que pensemos sea justo, bueno, agradable, honoroso, digno de alabanza. Eso tenemos que pensar y estar listas. Seguimos leyendo en los versículos. Dice que el versículo 6 de Mateo 25 dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas veces de nosotros no nos ha levantado nuestro Señor, verdad? En la noche, para que clamemos a Él. Y a veces el cansancio nos gana. Le pedimos a Dios que nos perdone porque no lo hemos podido hacer. Y Él nos quiere hablar, nos está llamando que no durmamos, que Él quiere tener una comunión con nosotros. A veces solo inclinando nuestras rodillas y diciendo: Señor, no sé qué decirte, no tengo palabras. Dios nos va instruyendo, Dios nos va diciendo, abrimos la palabra y justo donde abrimos, Dios nos está exhortando, Dios nos está mandando un mensaje de ir y predicar,
de perdonar, de ser sencillos y humildes, de revestirnos de santidad. Muy bien, veamos al siguiente versículo, donde el versículo de Mateo 25, 8, dice: Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Qué fuerte, ¿verdad? Que nos hallemos durmiendo y nos hayamos dejado engañar por el enemigo de nuestras almas y nos perdamos la unción. Tristemente vemos que muchos pastores, muchos de nuestros hermanos se están perdiendo, están tomando un mal camino porque se dejaron deslumbrar por el mundo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Cuando yo le digo a mi pastor que me da angustia, me da temor, eh, él me anima y me dice: qué bueno que todavía sientes el temor de Dios, porque quien ya no lo siente, quien no tiene miedo ni temor de Dios, se está enfriando. Hermano, hermana, no dejes de enfriar, no dejes que el enemigo enfríe tu corazón. Sé constante, llega, como Pablo decía, llegué al final, llegué a la meta, logré el cometido de mi Señor. Dios te reviste de santidad. No manches tus vestiduras, no manches, mantente en ayuno y en oración, clamando a los demás. Cuando nos vayamos, nada nos llevaremos, nada en absoluto. Ni siquiera la carne que ahora tenemos nos llevaremos, nada, nada. Solamente el honor de haber servido a nuestro Señor. Y cerramos con el último versículo en Mateo 25, 13, la exhortación que Dios nos hace. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, Dios nos ama tanto. Hermanos, pongámonos esa armadura de Dios que se llama santidad. Clamemos a Él. Toma tu lámpara y llénala de aceite en ayuno y en oración. Pero sobre todo, sea agradecido con nuestro Señor. Sea agradecido con nuestro Señor, que Él siempre está derramando de su misericordia sobre nosotros, aún sin merecerlo, porque nuestras fallas nos hacen inmerecedores muchas veces. Clama a Él, pide perdón, sé sencillo, que te revista de sencillez, que nos revista de sencillez y de humildad. Bueno, pues espero que esta palabra de Dios sea de edificación para sus vidas. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos gracias por esta palabra que usted nos ha dado, mi Señor, que nos exhorta, mi Señor, a mantenernos en comunión con usted. Señor, le pedimos que llene nuestras lámparas de aceite. No queremos ser como esas vírgenes insensatas. Queremos llegar a las bodas con usted, bendito Dios. Guárdenos en el hueco de su mano, bendito Dios. Le pedimos por el que no lo conoce.
redarguya su corazón, bendito Dios, y que Él pueda clamar a usted, invitando a su Hijo amado Jesucristo a que entre en sus corazones, en su mente, y lo vaya transformando. Gracias, bendito Dios del cielo, se lo pedimos en el hermoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Shalom.